Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. La materia Probabilidad y Estadística, impartida por la profesora Lisanel Rodríguez Zapata. Nosotros somos el equipo número 2 con el tema Obtención de datos estadísticos. Estamos conformados por Juan de Dios Fortanelli Urtiz, Luis Ángel Morales García, Raúl Peñalugo y su servidor Raúl Andrés Gámez Pérez. Ahora bien, a grandes rasgos podemos decir que la obtención de datos estadísticos son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. El campo del cual son tomados se identifica como población o universo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, de manera formal, vamos a establecer una definición de lo que se refiere a la obtención de datos estadísticos. Ok, la obtención de datos estadísticos es el momento en el cual el investigador se pone en contacto con los sujetos, objetos o elementos sometidos a estudios con el propósito de obtener los datos o respuestas de las variables consideradas. A partir de estos datos se prepara la información estadística y se calculan las medidas de resumen e indicadores para el análisis estadístico. Ok, a partir de ahora vamos a entender como obtención de datos a el proceso o el momento en el cual el investigador se pone en contacto con su fuente de información, llámese persona o llámese institución gubernamental, y a través de ciertos mecanismos como encuestas, censos, etc., obtiene los datos que requiere. Bien, ahora nos hacemos una pregunta. ¿Para qué necesitamos recolectar datos? Bueno, recolectar datos es algo muy importante y se los voy a explicar. Proporciona la introducción imprescindible para un estudio de investigación. A través de la recolección de datos podemos ayudar a la investigación a entender ciertos fenómenos. Puede ser de salud, de economía, de bienestar social, entre otras cosas. Medir el desempeño en un servicio o proceso de producción. En este punto hago énfasis a las empresas, ya que hacen ciertos mecanismos para obtener información a través de sus usuarios. Información puede ser de la producción de teléfonos, televisiones, computadoras y servicios como telefonía, internet, luz eléctrica, y gracias a esta recolección de datos pueden ofrecer un mejor servicio y un mejor producto acorde a las necesidades y peticiones de los usuarios. Siguiente punto, ayudar en la formulación de alternativas para la toma de decisiones. En este punto se enfoca para tener en cuenta las necesidades que hay en una cierta población, y para la toma de decisiones puede ser poner alguna tienda cerca de una colonia, y a través de las necesidades de la población decidir o no si es factible o va a ser una pérdida para una empresa poner alguna sucursal cerca de tal lugar. Para eso sirve este punto. Y meramente para satisfacer nuestra curiosidad, en este punto podemos hacer nuestra propia encuesta, nuestra propia recolección de datos para obtener ciertas opiniones sobre qué tipo de series te gustan ver, qué quieres ver en la televisión, qué no quieres ver en la televisión, entre otras cosas, o qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Ok, hay por lo menos 3 maneras de obtener datos y son a través de, y tenemos aquí 3 puntos. El primero, las fuentes de información. Pueden ser gubernamentales, industriales o particulares. También los sistemas de recolección, que vendrían siendo experimentación y registros. Y las técnicas de recolección
que meramente las vamos a llamar encuestas. Ok, hablando de las fuentes de información, vamos a catalogarlas en dos. Y bien, fuente de información es el lugar, la institución o persona donde están los datos que se necesitan para cada una de las variables o aspectos de la investigación. Vamos a ver la primera categoría, que son las fuentes primarias. Vamos a entender como fuente primaria a la fuente fiel o de primera mano en la que se obtiene la información. ¿Y quiénes son esta fuente fiel o de primera mano que se obtiene la información? Pues las personas, a través de encuestas. Ok, fuentes primarias. Es cuando los datos se obtienen directamente de la misma persona o entidad utilizando ciertas técnicas. Un ejemplo puede ser llevar a cabo una encuesta para conocer el grado de satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa. Ahora, vamos a entender como fuente secundaria a todas esas fuentes que ya han sido procesadas por una institución o por un tercero, dado que ya esos terceros ya hicieron el proceso de obtención de datos de primera mano, que quiere decir que ya obtenieron la información de las personas y ya hicieron sus procesos de análisis, entre otras cosas. Ok, fuentes secundarias. Es cuando los datos ya han sido elaborados y procesados por otras personas o instituciones. Ejemplo, la información estadística que publica el INEGI. El INEGI es una institución gubernamental que da ciertas estadísticas de población, de bienestar social, de economía, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas de recolección. Ok, el sistema de recolección son procedimientos que se utilizan para recoger información. Esto es algo muy redundante, pero lo tendremos en cuenta. El primer sistema de recolección vamos a considerar los registros. Y bien, los registros son libros, padrones, en donde se anotan en forma regular, permanente y obligatorio los hechos ocurridos. Ejemplos: registros civiles, RENIEC, registros públicos, entre otras cosas. Continuando con los sistemas de recolección, tenemos el tema 2.2, las encuestas. Son procedimientos de obtención de información estructurada según criterios previos de sistematización que se efectúan con un propósito específico en la población o en un sector de ella. Pueden ser encuesta muestral, cuando abarca una parte de la población en estudio. Ejemplo, llevar a cabo una encuesta de preferencia electoral. Este tipo de encuesta lo podemos observar en las elecciones actuales de Estados Unidos en busca de la presidencia. Encuesta censal, cuando abarca toda la población en estudio. Ejemplo, censos de población y vivienda de una localidad o país. Este tipo de encuestas las suele realizar el Instituto Gubernamental INEGI. Continuando con el tema 3, técnicas de recolección. Son procedimientos que se utilizan para recolectar información según la naturaleza del trabajo de investigación y son: la observación. Es la acción de mirar con rigor, en forma sistemática y profunda, con el interés de descubrir la importancia de aquello que se observa. El cuestionario es un instrumento constituido por un conjunto de preguntas sistemáticamente elaboradas que se formulan al encuestado o entrevistado con el propósito de obtener datos de las variables consideradas en estudio. La entrevista
Diálogo entre personas, que es una técnica donde una persona llamada entrevistador, encuestador o empadronador solicita al entrevistado le proporcione algunos datos e información. Buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar del análisis de contenidos. Pues bien, ¿qué significa análisis? El análisis no es otra cosa más que conocer y estudiar las características o cualidades de algo y con ello extraer una conclusión de lo analizado. Ahora bien, formalmente el análisis de contenidos es la técnica más elaborada y que goza de mayor prestigio en el campo de la observación documental. El fin o propósito del análisis de contenido consiste en determinar los puntos más importantes de un documento para observar y reconocer el significado de los mismos en sus elementos, clasificarlos adecuadamente para su análisis y explicación. Como bien había dicho yo en un principio, no es otra cosa más que estudiar las características y cualidades de un contenido analizado. Ahora con mi siguiente tema, ¿qué es censo y encuesta? Bueno, el censo y la encuesta es el conjunto de operaciones destinadas a recopilar, procesar, evaluar y publicar datos referentes a todas las unidades de un universo en un momento determinado. Cabe mencionar que la encuesta es solo una recopilación de datos y que el censo es el análisis de estos datos obtenidos. Etimológicamente, es decir, el origen, la palabra censo proviene del latín censere, que significa contar. El censo es un universo que se hace periódicamente para saber qué tenemos y qué nos falta. El por qué se hace periódicamente es relativo a que los datos varían constantemente en base al factor tiempo. Un ejemplo es que si nosotros realizamos una encuesta sobre un tema determinado en el año 2010 y volvemos a realizar la misma encuesta en el año 2016, los datos obtenidos no van a ser exactamente los mismos, sino que variarán en pequeñas proporciones o en grandes, dependiendo de cuánto cambió sobre el tema determinado. También se dice que es una fotografía que revela una imagen en un momento determinado. ¿Por qué se dice esto? Bueno, supongamos que las encuestas son fotos que sacamos pero que aún no revelamos. En ese momento no sabremos cómo saldrá la foto una vez revelada. Y el censo es ya cuando revelamos esa foto y podemos apreciar cómo está estructurada la imagen. Los temas a investigarse en los censos son de interés nacional. Se excluyen los referidos a problemas o fenómenos locales, institucionales o sectoriales. Es decir, no se incluyen. La información que se recoge en un censo está en función a las necesidades de planificación y a la ejecución de políticas y programas de desarrollo a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Algunos ejemplos de censos podrían ser cuántas personas trabajan en el país, qué nivel de estudios tiene la gente, cuántos estudian actualmente, cuántos quisieran estudiar, fenómenos electorales, es decir, de votación, entre muchos otros temas de gran interés. Ya para concluir, también se puede decir que el censo es un sondeo en donde la gente da sus datos y opiniones. Hay muchos tipos de encuestas. Por ejemplo, un censo es una encuesta en donde se mide la cantidad de habitantes en una región determinada. Y aparte de eso, te muestra qué calidad de vida llevan esos habitantes y en qué situación económica están. No sé si a ustedes les ha tocado de que vayan a su casa gente de INEGI a hacerles una encuesta y lo primero que les preguntan es cuántas personas viven en su casa. Aparte, qué nivel de estudios tienen los que viven ahí, si trabajan, en dónde trabajan y más o menos un promedio de cuánto ganan mensualmente. Estos y muchos otros datos son recopilados y estructurados, posteriormente ser publicados en la página oficial de la institución. Bueno, dando por concluido mi turno,
le cedo la palabra a mi siguiente compañero, Luis Ángel Morales. ¿Cómo se construye un cuestionario? Número 1. Introducción. ¿Quién nos encargó el estudio? El carácter anónimo de las respuestas, etc. Número 2. Preguntas. Aquí se ponen las siguientes palabras. Inciso A. Preguntas de identificación. Sexo, edad, etc. Inciso B. Preguntas sencillas para introducir las más complejas y luego terminar con las más sencillas. Inciso C. Facilitar la transición de un tema a otro en el cuestionario. Inciso D. Evitar muchas preguntas abiertas. Número 3. Elaborar o decidir sobre los aspectos formales. Número 4. Preparar determinados elementos decisorios. En este caso, carta de presentación de los encuestadores. Número 5. Formar a los encuestadores y elaborar una guía de instrucciones para realizar el cuestionario. Número 6. Hacer un pretest, que es una prueba del cuestionario antes de su lanzamiento definitivo. Tiene por objeto ver si se entienden las preguntas, si hay problemas en la redacción, y siempre tiene que hacerse. En este caso, no interesan los resultados de este pretest. Número 7. Codificar el cuestionario. Punto número 6. Tipos de preguntas de un cuestionario. Cualquiera que sea el método por el que se decida el investigador para recabar información, es necesario elaborar un estudio de preguntas. Los cuestionarios en general constan de las siguientes partes. Inciso A. La identificación del cuestionario. Nombre de la encuesta, número del cuestionario, nombre del encuestador, lugar y fecha de la entrevista. Inciso B. Datos de identificación, apellidos, nombres, cédula de la identidad, nacionalidad, sexo, edad o fecha de nacimiento, estado civil, grado de instrucción, ocupación actual, ingresos, etc. Inciso C. Datos propios de la investigación. Son los datos que se interesa conocer para construir el propósito de la investigación. También se pueden hacer las siguientes preguntas. En este caso son las preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas que involucran a las dos anteriores. Al final de la obtención, análisis y procesamiento de la información recabada, todo el trabajo culminará con datos estadísticos, tablas y gráficos que permitan el fácil entendimiento y consulta de lo que se investigó. Como conclusión, podemos decir que los datos estadísticos son la información que se obtiene de la observación del fenómeno que estamos estudiando o a estudiar, el cual se lleva a cabo a las personas, animales, objetos, entre otros. En una tabla se puede recolectar la información donde se recogen los datos de uno a uno y se clasifican y ordenan. Entonces, entendiendo los conceptos básicos de la obtención de datos, podemos continuar con los ejemplos. Ejemplo 1.
En una revista llamada Medellín se lleva a cabo una encuesta a los lectores y se propone el siguiente cuestionario, que consiste de 2 preguntas. La primera, ¿sobre qué aspectos de los medios de transporte les gustaría conocer más a fondo? Les da 8 opciones: historia, cultura, circulación, vías, costos, paros, accidentes y sobrecupo. La segunda y última pregunta, ¿cuántas páginas de información le gustaría que le habláramos del tema? Y dan del 1 al 4. La respuesta de los lectores a la primera pregunta fue, y se dan 35 datos sobre la respuesta de la pregunta 1. Para realizar el conteo de los datos se utiliza una tabla donde cada línea es igual a un dado y se realiza el conteo. La respuesta de los lectores a la segunda pregunta fue, y se dan los 35 datos, que, vuelvo a repetir, se vuelve a hacer una tabla para contabilizarlos. Ejemplo 2. Se realiza una encuesta sobre los buscadores más utilizados en Internet, la cual arroja la siguiente información, y se nos da la tabla donde se recopila las respuestas de los entrevistados. Después se realizó un conteo de los datos sobre los buscadores por Internet más utilizados, y aquí ya se ve gráficamente cuántas personas votaron por dicho navegador. Ejemplo 3. En una fábrica de motocicletas se obtuvo la siguiente producción durante los 25 días de trabajo en un mes. Se dan los 25 datos. Se realizó el conteo de los datos sobre la producción de motocicletas en los 25 días de trabajo. Nota: recuerde ordenar los datos de mayor a menor, y aquí se nota la realización de la tabla correspondiente. Y así concluimos nuestro tema con los 3 ejemplos correspondientes. Muchas gracias.